Hola, mi nombre es Luz Francisca Medina Medellín. Les saludo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Hoy voy a estar compartiendo una enseñanza o una dinámica más bien de preguntas y respuestas acerca del libro de Marcos. Para todos aquellos que ya han leído el libro, pues esta es una manera fácil, sencilla de aprenderlo, de, de volver a recordar y a memorizar la lectura del libro acerca del Evangelio de Marcos. El día de hoy son preguntas y respuestas, igual que ayer con el libro de Mateo. Y al final estaremos recalcando los textos bíblicos del libro de Marcos. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Con qué bautizaba Juan el Bautista? La respuesta viene en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista bautizaba en agua. La pregunta número 2, ¿quiénes son los que dijo Jesús que tienen necesidad de un médico? Marcos capítulo 2, versículo 17. Ahí viene la respuesta. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los ancianos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, esos son los que tienen necesidad de un médico, las personas que están enfermas espiritualmente. La pregunta número 3, ¿cuál es el pecado que no tiene perdón? La palabra es muy precisa en este pecado, ¿sí? La respuesta viene en el libro de Marcos, capítulo 3, en el versículo 29. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pregunta número 4. ¿Qué significa la palabra Talita Kumi? Lo dice en Marcos capítulo 5, verso 41. Dice, y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Eso es lo que significa la palabra Talita Kumi. Pregunta número 5. ¿Qué le dijo la mujer cananea a Jesús para que liberara a su hija? La respuesta viene aquí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 28. Dice, respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Sí? Esto se lo dice en base a lo que Jesús le dice. Le dice primero, deja que los hijos se sacien, porque no está bien que tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, por eso es la respuesta de la mujer. ¿Sí? Ella le dice que también los perrillos se alimentan de las obras de los hijos. Pregunta número 9. Dice, ¿cuál fue la confesión de Pedro? La confesión de Pedro viene en el libro de Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 29. Dice la confesión de Pedro de esta manera. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Esa fue la confesión de Pedro, ¿sí? Lo reconoció como Salvador. La pregunta número 8. ¿Desde qué hora y hasta qué hora hubo tinieblas sobre la tierra? ¿Sí? Esa respuesta viene en el libro de Marcos, en el capítulo 15 y en el versículo 33 y 34. Dice de esta manera. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena.
y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces fue desde la hora sexta hasta la hora novena, ¿sí?, que se presentaron las tinieblas en el día que el Señor Jesucristo fue crucificado. Pregunta número 9. ¿Qué le dieron de beber a Jesús una vez que estaba en la cruz del Calvario? Lo dice Marcos capítulo 15, versículo 36. Dice, y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajadle. Entonces lo que Jesús bebió cuando tuvo sed en la cruz del Calvario fue vinagre. Pregunta número 10. ¿Cuántos demonios le había echado fuera Jesús a María Magdalena? Esta respuesta viene en el capítulo 15, en el versículo 9. Perdón. En Marcos, capítulo 16, versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios fuera. Entonces, fueron 7, ¿sí?, los demonios que Jesús echó fuera o expulsó del cuerpo de María Magdalena. La última pregunta del libro de Marcos, estamos la pregunta número 11. ¿Cuál fue la comisión de los apóstoles según Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas fueron las preguntas acerca del libro de Marcos. Estamos hablando de dinámicas, ¿sí?, para retroalimentar nuestra lectura, y si ya hemos leído el libro, ¿sí?, entonces ya sabemos a grandes rasgos de qué trata el libro. Entonces, ahora les voy a decir cuáles son los textos que vamos a marcar con el marcatextos, ¿sí?, y cuál es la función de marcar este texto. Entonces, el primer texto que vamos a marcar sería Marcos capítulo 1, versículo 8. Y es un texto que habla acerca del bautismo. Marcos capítulo 1, versículo 15, es un texto que habla acerca de la salvación. Marcos capítulo 1, versículo 17 también nos habla acerca de la salvación. Marcos capítulo 2, versículo 17 nos habla acerca de la sanidad. Marcos capítulo 9, verso 23 nos habla acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Marcos capítulo 9, versículo 29 es un texto de guerra. Marcos capítulo 9, versículo 37 es un texto de salvación. Marcos capítulo 9, versículo 40, versículo 40 es un texto de guerra. Marcos 9, 40, texto de guerra. Marcos 11, 24 es un texto que nos habla acerca de la oración. Marcos 11, 26 es un texto que nos habla acerca del perdón. Marcos 12, capítulo 12 del verso 43 al 44 nos habla acerca de prosperidad. Marcos 13 del versículo 31 al 32 nos habla acerca de profecía. Y Marcos 16 del 15 al 18, que es este último que acabamos de leer, ¿sí?, nos habla acerca de la comisión de los apóstoles, pero también nos habla que ese llamado incluye bautismo, incluye guerra espiritual y incluye sanidad física y espiritual. O sea, lo que encierra
el área de liberación. Entonces, estos serían los textos que vamos a recalcar con nuestro marcatextos, ¿sí? Del libro de Marcos. Que el Señor les bendiga. Esto es todo por hoy.